Bueno, ya entonces iniciamos con la charla. Le pido, si quieren ir, si tienen alguna consulta, alguna duda, al terminar la charla nos quedamos conversando sobre las dudas que surjan. Esta capacitación en el marco del fortalecimiento de las defensas civiles, les decía recién, lo que busca es acompañarlos, ¿sí? En lo que es la seguridad en navegación, ¿sí? Sobre todo apuntando a las embarcaciones menores y dentro de las embarcaciones menores, especialmente a lo que son embarcaciones de propulsión de remo, ¿sí? Todo lo que son kayaks y botes. Buscando justamente ponerlos al día, por un lado, dentro de lo que es el marco regulatorio vigente a nivel nacional para este tipo de embarcaciones, y por otro lado, para introducirlos en cuestiones de seguridad que no están reguladas, digamos, a nivel normativo, pero sí desde el punto de vista de la práctica de la actividad. Lo primero que tendríamos que hacer, estamos viendo las embarcaciones acá, una diapo con 6 tipos de embarcaciones, ¿sí? Sí, 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 se ve. perfecto. Sí, sí, estamos viendo eso. Perfecto, perfecto, gracias. Les decía, en principio lo que son embarcaciones menores podríamos definirlas como aquellas de una eslora que no supere los 6 metros, ¿sí? Y que sean propulsadas a remo, ¿sí? Sobre todo lo más importante es el tema de la propulsión en este caso. Es lo que marca como una categoría dentro de lo que son las embarcaciones, que son las impulsadas por remo. Ya si les pongo un motor auxiliar, ya entraría en la categoría que vemos en el otro curso, ¿sí? Que es el curso de conductor náutico. En ese caso, entran embarcaciones hasta 7 metros de eslora, o sea, 7 metros de largo, y propulsadas por motor, hasta 140 caballos. En este caso, la propulsión es el propio tripulante que a través de remos o de palas, como se dice, depende del tipo de embarcación, logra el desplazamiento. Dentro de esta categoría, que es muy amplia, se encuentra una diversidad importante de embarcaciones, ¿sí? Estas son solo algunas, las más comunes que podemos encontrar, yo diría, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la geografía, pueden aparecer otros tipos de embarcaciones, que ya tienen reglamentaciones especiales, como por ejemplo el caso del rafting, ¿sí? Lo que vemos acá en una selección arbitraria que hice yo, digamos, por un lado es una canoa canadiense, la primera imagen, ven que hay una familia. El otro es un bote muy pequeño, con un pescador, que es un bote a remo, puede ser un bote del tipo auxiliar. El de la derecha, un kayak, más del tipo de kayak de travesía, ¿sí? Que puede ser con o sin timón. Y después tenemos otros tipos de embarcaciones, por ejemplo, abajo a la izquierda, donde está el pescador parado, es una embarcación del tipo inflable. Puedo contar con botes auxiliares, con kayaks del tipo inflable a remo, entran en la misma categoría. O del tipo sit on top o rotomoldeados, que son los kayaks más difundidos hoy en día entre la gente, digamos, que los utiliza para la pesca, usos recreativos, y no tan deportivos quizás, que son los rotomoldeados, los sit on top, ¿sí? De distintas marcas que, bueno, se han impuesto en el mercado por una cuestión de costo y de bajo mantenimiento. Y además, una estabilidad que suele confundir, ¿sí? O dar una falsa seguridad muchas veces para aquellos palistas, en este caso remeros o palistas se dice, para el caso de los kayaks, que no son muy experimentados. La última imagen en realidad no corresponde a lo que es una embarcación, como embarcación en sí, pero también es algo que empezó a poblar las aguas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que es el SAP, ¿m? O llamado stand-up paddle, ¿sí? Que es una especie de tabla que puede ser rígida o inflable, y el palista o quien lo propulsa puede ir sentado, arrodillado o parado, que es la posición más habitual, pero que, digamos, las condiciones a las que se pone de riesgo son bastante parecidas en muchos casos, o incluso mayores a las de un kayak. Por eso la incluí.
No es el concepto de embarcación porque no tiene un casco. Pero dentro de estas categorías es donde nos vamos a centrar hoy por el tema de seguridad. Como primera instancia, digamos, les quería comentar, esto se desarrolla en el curso de conductor náutico, lo vemos, pero una embarcación, cualquier tipo de embarcación, no importa si es una piragua, una canoa, un canobote, un kayak o un gran buque, ¿sí? Para navegación oceánica, no importa, todos tienen que responder y reunir ciertas características que lo van a definir, digamos, y lo van a hacer apto para un tipo de navegación determinada. Esas características son flotabilidad, estancaidad, fortaleza, estabilidad, habitabilidad, propulsión y gobierno, ¿sí? Estas características que yo describo obviamente están acordes al tipo de navegación que yo voy a hacer. Si voy a navegar un mes, las exigencias serán mayores. Si voy a salir unas horas, las exigencias serán mínimas o casi en algunos casos casi inexistentes, ¿no? Por ejemplo, el tema de la habitabilidad. El tema de la habitabilidad en una de estas embarcaciones simplemente se limita a que me permita pasar con cierta seguridad y estabilidad las horas que voy a estar remando, pescando o permaneciendo en el río. La flotabilidad, obviamente, se entiende el concepto, ¿no es cierto? Me tengo que deslizar por la superficie de las aguas, entonces tiene que ser garantizarme la flotabilidad para una carga determinada. El casco tiene que ser estanco, o sea, intentar limitar o restringir totalmente la entrada de agua desde el exterior. Tiene que tener una fortaleza acorde al tipo de actividad que yo voy a hacer. Muchos accidentes en embarcaciones del tipo artesanal, sobre todo, tienen que ver con que las embarcaciones no fueron construidas con la fortaleza, por ejemplo, para enfrentar una situación de tormenta, ¿sí? Y a eso se refiere el tema de la fortaleza. Cada embarcación está diseñada para una situación en particular. La estabilidad, que tiene que ver justamente con las características para las cuales fue diseñada la embarcación. Aquellas embarcaciones, por ejemplo, que buscan velocidad, en el caso de los kayak, sacrifican estabilidad. Y aquellas que son más estables, por ejemplo, como veíamos hoy, las tablas, los kayak rotomoldeados son más estables y menos veloces, ¿sí? Eh, la habitabilidad ya la mencioné y la propulsión en este caso y el gobierno está dado por el palista o el remero que puede dar, digamos, el impulso a la embarcación, eso es propulsión, o el gobierno, que es, digamos, dirigir la embarcación a través de los remos o a través de remo y timón. Estas embarcaciones pueden tener también un timón, por ejemplo, en el caso de los kayaks, que se maneja con una pedalera. Como dice acá, estas características generalmente tienen muy bajas exigencias para las embarcaciones menores o botes de remo, y eso hace también que algún remero nuevo o inexperto se confíe excesivamente en las cualidades de alguna de estas y se ponga él y la embarcación a condiciones para las cuales no fue diseñada. Dentro de lo que es el marco legal y regulatorio, tenemos por un lado una ordenanza, la 118, que yo les envié dentro del material bibliográfico. Esa ordenanza regula todo lo que es navegación deportiva y recreativa, ¿sí? A nivel nacional. Es una ordenanza dictada por Prefectura Naval Argentina. Y dentro de esa ordenanza están excluidos los botes de remo, ¿sí? ¿Por qué se las mando si están excluidos? Bueno, porque las recomendaciones que dan en otras categorías, si bien no son exigibles para los botes de remo, en muchos casos son recomendables, ¿sí? Entonces uno a través de ver, digamos, qué es lo que se le pide a una embarcación propulsada a motor, puede sumar elementos de seguridad para su bote de remo, por ejemplo, o su kayak, pero no son exigibles. ¿Dónde se marca todo aquello que es exigible para embarcaciones propulsadas a remo? Bueno,
Es en el ámbito nacional, prefectura también dictó una ordenanza que es la 3 del año 2017, en la cual se dan justamente las medidas de seguridad para botes de remo, independientemente de la construcción del casco. Acá entran cascos rígidos o cascos inflables. Y los que estarían excluidos son aquellas embarcaciones que yo les comentaba, son los botes de remo de categoría salvavidas, o sea, son los botes de remo para rescate de, digamos, o evacuación de grandes embarcaciones, y también están excluidas las embarcaciones de rafting, ¿sí? Saben que el rafting es la actividad de remo, se hace con embarcaciones inflables en rápidos, ¿sí? En ríos de montaña. Para ese tipo de embarcaciones puntualmente, que es una actividad deportiva, hay una reglamentación específica. Y también están excluidos las embarcaciones deportivas que estén participando en regatas, ¿sí? O sea, la ordenanza recomienda en ese caso, pero no exige. Ustedes verán, por ejemplo, una competencia de kayaks, y ustedes dicen, no, pero yo vi una competencia a nivel nacional y los remeros, ninguno tenía chalecos salvavidas. Bueno, porque están excluidos, ¿sí? Pero están participando en un marco de una regata, con otros requisitos, con embarcaciones de apoyo, con elementos de seguridad, con personal médico asistente y demás, ¿no? Para lo que es la actividad deportiva o recreativa, digamos, nos vamos a regir para este tipo de embarcaciones menores a remo con la ordenanza dictada por prefectura, la 3 del 17, y incluí esta foto, esta imagen satelital, que siempre la pongo en las charlas cuando comenzamos, para que, si bien ustedes ya lo saben, pero que repasemos, la provincia de Buenos Aires tiene una situación, un contexto en cuanto a posibilidades de navegación único, ¿sí? Que, digamos, no tienen países del mundo, no digo otras provincias. ¿Por qué? Porque tenemos aguas interiores o protegidas, que están, obviamente todas estas están incluidas dentro de la ordenanza, ¿no? Acá entran ríos, riachos, arroyos, lagunas, algún lago, incluso las zonas inundables, ¿m? Entran dentro de lo que serían la posibilidad de aguas navegables interiores. Obviamente el Río de la Plata, que merece un tratamiento especial en todo lo que es reglamentación y en todo lo que es incluso el tema legal. Digamos, requirió de un tratado especial con la República Oriental del Uruguay. Está dividido en sectores o áreas de navegación, ¿sí? Porque su litoral, digamos, su estuario, su desembocadura, tiene características más parecidas a las de un mar que a las de un río, ¿sí? Y bueno, luego aparecen también zonas de navegación con ríos, arroyos y gran cantidad de islas. Esto es lo que son los deltas, que presentan otra característica que, bueno, particularmente son ríos de llanura los que lo forman, así que son islas de estado sedimentario, con muy bajas profundidades, ¿sí? Con fondos arenosos en la mayoría de los casos, o arcillosos, que se mueven. ¿M? Entonces, que son zonas donde embarcaciones de este tipo, o de motor, de poca eslora, de poco calado, es lo más habitual, y conviven, digamos, con lo cual tienen un tratamiento especial. Y desde ya, todo el litoral marítimo, ¿m? Que es, digamos, donde empieza la costa atlántica argentina, con lo cual, bueno, presenta una característica totalmente diferente para este tipo de embarcaciones, ¿sí? Características en cuanto a los requerimientos que van a tener las embarcaciones y las medidas de seguridad. Pero bueno, cada una de estas situaciones requiere una especial preparación, tanto de la embarcación como del responsable de la navegación, ¿no? Del palista o del tripulante. Sin este, pretender
digamos, desde el punto de vista anecdótico, hablar de cada una de estas situaciones. Esta no es en la provincia de Buenos Aires, es en Gualeguaychú, pero la puse, ustedes verán, es una persona de avanzada edad, pero con mucha experiencia en remo, por lo que yo pude leer, un palista, un periodista, con un kayak bien equipado, con pantalla solar, con equipo fotográfico, o sea, no es alguien improvisado. Sin embargo, durante un temporal, en una crecida, tuvo un inconveniente por crecida de ríos en Gualeguaychú, y tuvo que ser rescatado buscando protección por inconvenientes con el kayak, ¿no? Y por la crecida en las copas de los árboles, donde tuvo que permanecer gran cantidad de horas. Este es otro caso que lo tendrán presente en octubre del año pasado. Un kayakista perdido en el mar durante 17 horas, rescatado por Prefectura Naval, pasó toda la noche expuesto a las condiciones del mar. Por suerte fue rescatado. Esto es en enero del 24. Un kayakista directamente cae en las costas de Berisso, no lejos de la costa, ¿sí? En este caso 800 metros de la costa, pero tuvo que ser rescatado, porque no podía retornar. Este caso es en Pinamar, también próximo en cuanto al tiempo, es en enero, ¿sí? Lamentablemente, kayakistas desaparecidos, dos amigos pescadores que se adentraron en Pinamar, en este caso con desenlace fatal, y en este caso, bueno, finalmente en Claromecó, las playas cercanas a Tres Arroyos, también un caso de un kayakista en un kayak sit on top, que se adentró con un kayak de alquiler, en este caso, en el mar, y desapareció. Finalmente fue rescatado, fue encontrado el cuerpo horas después. Este repaso simplemente es para que tomemos conciencia que el curso responde a una necesidad real, ¿sí? Una necesidad de concientizarnos en cuanto al manejo y la importancia de la seguridad en este tipo de embarcaciones. Muchas veces los usuarios, los palistas, gente que no tiene contacto habitual con el río, pero que por ejemplo disfruta de la pesca, pero sin experiencia en remo, dicen, bueno, buenísimo, nos compramos un kayak sit on top, eh, y piensan que con eso ya está, y cargan equipos, cargan heladeras con bebidas, comida, para otra heladerita para poner el pescado, llevan cañas, cámaras fotográficas, o sea, sin tener casi experiencia en remo, se exponen a una situación muy riesgosa, incluso con una sobrecarga de peso y de equipos que le haría hasta difícil rescatarse o autorrescatarse en el caso de tener lo que nosotros llamamos una tumbada, ¿no? Que es un vuelco durante el desarrollo de la actividad. Entonces, bueno, esa es la razón, digamos, que motivó fundamentalmente esta charla, ¿no? Con respecto a los contenidos que vamos a ver rápidamente, ustedes los tienen desarrollados también en un documento auxiliar, pero los vamos a ir repasando. Ahora simplemente los voy a enunciar, pero van a ser la guía durante los próximos minutos, lo que vamos a ver, ¿no? Cómo conocer y adaptarme al medio, definiendo qué es el medio, qué normas de seguridad tengo que llevar o contemplar para embarcaciones de remo, qué pasa si caigo de la embarcación, ¿sí? ¿Qué dispositivos de seguridad me podrían ayudar? ¿Cuáles son los que son exigibles y cuáles son los recomendables? ¿Sí? El tema de la elección de la indumentaria, el tema del chaleco salvavidas o el dispositivo auxiliar de flotación, otros elementos que puedo sumar como flotadores para palas, kit de primeros auxilios, elementos y dispositivos de achique o bombeo de acuerdo a la embarcación, ya lo vamos a ver. En algún caso, de acuerdo a la embarcación, también contar con fondeos o anclas, algún bolso contenedor o estanco,
el tema comunicaciones, lo vamos a charlar, dispositivos de señales, requisito en cuanto a luces, ¿m? Requisito en cuanto a seguridad, vinculados con la pala, ¿m? Sobre todo con lo que es la propulsión. Alguna noción básica de seguridad en cuanto a la embarcación, acondicionamiento de la embarcación y después recomendaciones o consejos en cuanto a la navegación, ¿sí? O sea, cómo navegar, qué tengo que evitar, distancias de la costa, algún cuidado particular con respecto a las corrientes. Y después, bueno, intentar reflexionar entre todos sobre los riesgos potenciales que implica subirme a una embarcación de remo. ¿Mm? Estas cuestiones tienen que ver no solo con la reglamentación, sino que es importante hacer hincapié porque muchas de ellas tienen que ver con el sentido común y a veces es bastante difícil lograr que todos tengamos una misma respuesta ante un mismo problema, ¿no? Lo primero que yo les comentaba es que me tengo que adaptar al medio, ¿sí? El medio me va a condicionar en esta actividad como una actividad de montaña o eh, algo, o a cualquier actividad en la que yo estoy expuesto a la naturaleza, al medio, tengo que respetarla, tengo que conocerla y tengo que tomar muchos recaudos, ¿sí? Puntualmente en el tema de la navegación, tengo que concentrarme en lo que es en estos tres puntos al hablar de medio. Por un lado es el conocimiento de la zona o el área geográfica, ¿sí? Conocimiento de zona o área geográfica. El segundo punto, el conocimiento de la meteorología local. No solo el pronóstico o la previsión para las próximas 24 o 72 horas, sino que conocer los fenómenos típicos de la región, con qué me puedo encontrar. Y finalmente el conocimiento mariológico o de corrientes, dentro de los cuales también incluí la temperatura del agua, ¿sí? No es un dato menor, porque si nosotros nos acostumbramos a navegar en lagunas o riachos interiores de la provincia, el agua tiene una temperatura y si nos vamos al mar o al sur de la provincia de Buenos Aires, el agua va a tener otra temperatura y no es un tema menor por el tema de la seguridad. Ahora voy a empezar a abrir un poquito cada uno de estos conceptos, ¿sí? Y después charlamos si surgen dudas, ¿no? Conocimiento de área geográfica. Esto es algo fundamental, tiene que ver en gran medida con la planificación de la navegación. Y acá hice algún punteo, hay más cuestiones que tengo que conocer, pero digo, yo tengo que saber dentro del área de navegación cuáles son los puntos ribereños, los puntos de costa que me permiten acceder con vehículos. Esto tanto para la navegación como para aquellos que estén planificando asistencia o rescate de otras embarcaciones. Tengo que saber a dónde puedo acceder yo con una camioneta, con un tráiler o caminando con la embarcación, aunque sea al hombro, pero cuáles son las posibles bajadas náuticas que tengo. ¿Mm? Eso me va a permitir, dentro de lo que es la planificación de la navegación, decir, bueno, estas son mis contactos, mis puntos de contacto con la costa principales, y en caso de suceder algo, algún imprevisto, tengo estas bajadas o estos puntos de costa alternativos, ¿sí? No en cualquier vía navegable, no en cualquier punto de la costa, yo por más que tenga un kayak voy a poder desembarcar, ¿sí? Entonces es importante conocer eso. A su vez, dentro de lo que es el conocimiento de la zona, si se planifica una navegación o si se quiere informar a los remeros o palistas, sería muy útil informar sobre los servicios de la zona, ¿sí? En qué puntos yo cuento con servicios sanitarios en general, de salud, emergencias, clubes o bajadas náuticas o puestos de guardacosta. Eh, a su vez, dentro de lo que es la zona, no todas las regiones costeras de la provincia de Buenos Aires o incluso del interior tienen cobertura telefónica, ¿sí? Entonces, tendría que tener claramente sectorizada la región, saber muy bien qué sectores tienen cobertura de telefonía móvil y cuáles no.
y a su vez informar y conocer los números telefónicos de los distintos puestos costeros, el número de emergencias náuticas, que es el 106, y los números alternativos de clubes o de bajadas náuticas que podrían llegar a asistirme en caso de una emergencia. Conocer las características de las costas, ¿sí? Los puntos de protección, de recalada, de abrigo, los lugares donde yo me puedo, aunque no pueda desembarcar, puedo buscar refugio temporal, ¿sí? Las distintas zonas, las profundidades de las zonas. eh, es importante que yo conozca. La profundidad me permite no solo navegar en una región, sino que también que me permite conocer dónde voy a tener más corriente, más el flujo del agua va a ser de mayor intensidad, lógicamente donde más profundidad tenga. Entonces conocer las profundidades me va a permitir saber dónde puedo desembarcar, dónde no, dónde tengo mayor incidencia de las corrientes. La naturaleza de los fondos, para el caso también que yo tenga que utilizar un ancla, donde tengo arcilla, piedra, barro, arena. ¿Cuáles son los elementos de referencia costeros? También es importante. Los puntos notables, en el caso de que por algún motivo, por el viento o la corriente me aleje de la costa, poder reconocer algún edificio, alguna antena, algún punto notable que me indique hacia dónde tengo que ir, ¿sí? Y a su vez, familiarizarme con lo que es la toponimia. La toponimia, los nombres del lugar, ¿sí? Si yo voy a remar a un lugar y tengo un inconveniente y quiero pedir asistencia, obviamente puedo dar mi posición con latitud y longitud, pero si conozco el lugar y doy el nombre, o sea, estoy en la desembocadura del arroyo Doña Flora, estoy en Cuatro Bocas, estoy en... quien me vaya a asistir rápidamente sabe dónde estoy, ¿sí? O incluso me puede indicar con un nombre, me dice rema para el lado del arroyo Caracol. Si yo no conozco eso, me están dando una información que no la puedo utilizar. Entonces, eso es el conocimiento de área. Otro tema no menor, siempre en náutica es un tema central, tengo que estar orientado con respecto a los puntos cardinales. Y ustedes dicen, no, pero yo soy remero, ¿para qué quiero los puntos cardinales? Si no voy con un compás de navegación. Tengo que saber, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay situaciones en donde la visibilidad se reduce drásticamente en cualquier curso de agua. Ahora viene el invierno, tenemos gran presencia de nieblas, neblinas en toda la zona costera e incluso en el interior de la provincia, en zonas inundables principalmente, zonas de bañados. Y en el caso de tener niebla, yo puedo tener visibilidad totalmente reducida, casi cero, ¿sí? Y tengo que saber ubicarme o tener alguna alternativa para saber hacia dónde tengo que dirigirme, remar, para no ponerme en una situación de mayor riesgo, y buscar la costa. Eso solamente lo voy a poder hacer si sé dónde estoy ubicado y cuál es mi relación con los puntos cardinales. Hoy en día, a través de aplicaciones en el celular, relojes o lógicamente a través de una brújula o de un compás de navegación puedo ubicarme, pero es muy importante, no es un tema menor. Y después, bueno, lógicamente, de acuerdo al lugar donde como palista o remero me vaya a desempeñar, tengo que saber si tengo algún área vedada de navegación, ¿sí? O zonas restringidas, por alguna actividad de puerto, una actividad industrial, una actividad militar o deportiva, ¿sí? ¿Cuáles son los lugares por donde yo puedo navegar? ¿En qué puntos puedo tocar costa? Y todo eso es el conocimiento de área geográfica. Eso lo logro a través del relevamiento, a través de distintas visitas, anticipándome, yendo por tierra algún día. También obviamente hay sitios en donde los distintos palistas o remeros intercambian experiencias y cuentan sus navegaciones, pero también lo puedo hacer a través de la carta náutica, ¿sí? Que me permite un conocimiento de costa. Tengo que poseer la cartografía
También hay aplicaciones que me permiten tenerlas en el celular. Algunas de ellas son pagas. Esto es una carta náutica oficial, una carta de papel. Obviamente también tengo otras herramientas que son muy útiles, como por ejemplo el Google Earth, ¿sí? Me permite a través de la fotografía satelital ir haciendo aproximaciones sucesivas y reconocer, ubicar puntos, calcular distancias y planificar navegaciones. Es una herramienta muy, muy útil que va a complementar ese primer punto que yo les comentaba, que es el tema de conocimiento de zona o de área geográfica. Luego, con el tema de la meteorología, tengo que saber a qué me voy a exponer. No es un tema menor. Entonces, yo les decía, principales fenómenos meteorológicos locales y cómo afectan el lugar en el que yo voy a navegar. ¿Mm? Tengo que saber si hay vientos predominantes en la región, si es una zona de precipitaciones habituales, si es una zona de nieblas o neblinas habituales, de acuerdo a la época del año, y lógicamente chequear el pronóstico meteorológico para la jornada de navegación, que normalmente es dentro de las 24 horas, y tener también en cuenta el pronóstico extendido. Eso me va a hacer conocer lo que nosotros decimos ventana meteorológica, ¿sí? Ventana de meteorológica es ese lapso de buen tiempo que yo voy a elegir para desarrollar mi actividad. Entonces esa ventana meteorológica la voy a poder elegir con mayor o menor margen y es importante conocer la evolución no solo para el momento en el que yo voy a estar, sino lo que se prevé para las próximas 72 horas. Porque a veces los fenómenos pueden llegar a anticiparse y no puedo estar con una ventana demasiado corta en tiempo, como con un margen de seguridad muy corto. Después tengo que conocer, obviamente, el régimen mareológico del lugar. Hay lugares en donde la marea tiene una incidencia muy importante en lo que son los niveles y las corrientes. Eh, En este caso, por ejemplo, en el Río de la Plata o la costa marítima, puedo conocer el pronóstico horario de mareas, cuándo va a ser la alta mar o pleamar y cuándo va a ser la baja mar. Puedo también interiorizarme en función de las mareas, si existen corrientes características en la zona. Obviamente saber el patrón de olas en el lugar, o sea, si hay una dirección predominante de las olas. Esto es sobre todo en el caso del mar. Y no es un tema menor, un dato menor, conocer la temperatura del agua, ¿sí? No es un dato menor. No me tengo que confiar y por más que yo haya navegado, si voy a un lugar nuevo de navegación, en embarcaciones menores es un tema muy importante. Contamos también con distintas herramientas de uso gratuito, público, distintas páginas. Yo acá simplemente puse las más comunes o difundidas en el mundo de la náutica. Son buenas, ¿sí? Las consultamos habitualmente. Hay versiones gratuitas, hay versiones pagas, pero no son las únicas, ¿sí? Incluso dentro de lo que son las capacitaciones que se brindan, hay una capacitación orientada al tema meteorología, que les recomiendo que asistan, en donde van a poder tener muchas más herramientas para evaluar la condición. Esto que vemos, quizás muchos de los que ya están en actividades náuticas lo conocen, incluso los que no están en actividades náuticas también lo consultan. Hoy en día la meteorología la vemos hasta para hacer una reunión familiar, ¿no? Esto que vemos acá es el WinGuru, una aplicación que podemos consultar en Internet, que nos da un pronóstico extendido para un área determinada de navegación, donde tenemos organizado por día, por franja horaria, distintas velocidades del viento, rachas de viento, dirección, temperatura del viento, no del agua en este caso, los niveles de nubosidad y precipitaciones, para distintos modelos de predicción, ¿sí? Esto me va a dar, obviamente, un primer panorama y herramientas importantes para poder organizar la navegación.
Luego, lo Perdón, que estamos, sí, perdón. Yo no estoy viendo bien la imagen. ¿El resto la está viendo bien? Veo todo por ahí mis señales. a ver, No, hay veces que se ve como borroso, vale. ahora cómo lo estamos viendo, ¿qué estamos viendo? En este momento se ve perfecto. Perfecto, Bien, perfecto, es perfecto. una, Entonces es mi señal, olvídate. bueno, No, no, pero algunas anteriores se veían mal, Vane, sí, sí, tenés razón. bueno, ahí como vemos, ¿se ve bien? Sí, desde Villarino te digo que nunca se cortó, está perfecto todo. Bien, bueno. Perdón, Eh, ¿eh? l- no, está bien. Gracias, Vane. Lo que vemos acá es una imagen de otra aplicación también muy popular que presenta los datos en una forma similar, pero que me permite tener en el área geográfica la visibilidad de los fenómenos que se están pronosticando, que es el Windy, ¿sí? Ambas versiones presentan, no son las únicas, les recuerdo, simplemente les muestro las más comunes. Y las recomendadas siempre tienen que ver con fuentes o datos oficiales. Por un lado, tenemos el grupo de prefectura, ¿no? De meteorología, que para el caso de las defensas civiles siempre está atento a las condiciones de alerta temprana y demás. Pero para un uso cotidiano, digamos, también podemos consultar lo que es el Servicio Meteorológico Nacional, en donde también se hace un pronóstico extendido para distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, quizás no tan específico en cuanto a la variación horaria de viento, en cuanto a la intensidad, la dirección y las ráfagas o rachas del viento, ¿sí? Que es un dato importante para nosotros. Y en lo referente a mareas, hay un sitio que depende de la Armada Argentina, que es el del Servicio de Hidrografía Naval. En este sitio, para cualquier punto del país, van a encontrar el pronóstico de mareas anual, considerando lo que son las mareas astronómicas, o sea, las que están dadas por el Sol y la Luna, pero además van a tener un pronóstico mareológico actualizado. Por ejemplo, en el caso del Río de la Plata, hay un pronóstico mareológico actualizado porque dentro de los fenómenos de la marea, además de tener los fenómenos astronómicos, de marea dada por el Sol y la Luna, es muy importante el tema meteorológico, ¿sí? El tema meteorológico en el Río de la Plata, ustedes saben, producen grandes bajantes cuando tengo viento del sector noroeste y grandes crecidas temporales, inundaciones cuando tengo el viento del sudeste, la famosa sudestada en el Río de la Plata, ¿sí? Los fenómenos más comunes, quizás en el Río de la Plata, desde el punto de vista náutico, son los que conocemos como sudestada, pampero o nortazo. Pero no son los únicos, ¿no? Hay tormentas aisladas que son también de intensidad importante. Con esto terminamos el primer punto, que es el conocimiento del sitio. Ahora vamos a charlar un poquito sobre seguridad en las embarcaciones de remo. ¿Mm? Lo primero, tengo que informarme si hay restricciones de zonas de navegación, si hay zonas destinadas a actividades en particular, por ejemplo, zonas para conducción de embarcaciones de motor, zonas de pesca. Tengo que conocer ese uso, esa sectorización del sector a donde voy a ir. ¿Mm? También tengo que conocer si hay restricciones horarias en las zonas de navegación. Esto no es tan común, pero puede existir. Obviamente, las recomendaciones son las de no consumir ningún tipo de alcohol ni droga. ¿Mm? Respetar las capacidades de carga de la embarcación. Y acá siempre hay un tema que en cualquier tipo de navegación genera mucha discusión, ¿no? Cuando dicen que una embarcación es apta para hasta 5 tripulantes, está considerando 5 tripulantes y punto. O sea, no 5 tripulantes con todo su equipamiento. ¿Eh? La embarcación está habilitada así como un montacarga, como un ascensor, para una cantidad de kilos
determinado. Entonces, yo puedo, por ejemplo, de acuerdo al fabricante, eso está especificado en la embarcación, transportar hasta 400 kilos, por ejemplo, que es equivalente a X o tantos tripulantes. ¿Mm? No, 5 tripulantes más toda su carga que duplican el peso. Este es un tema muy importante, concientizar a los palistas, sobre todo los que van, por ejemplo, de pesca o a pasar una jornada en un kayak o en un bote, porque nada, llevan equipo, llevan el calentador, el equipo del mate, la comida, heladeras para poner el pescado, para llevar la comida, para tener bebida, y van sumando mucho peso, ¿sí? Y no es un tema menor en cuanto a la seguridad. Hay que chequear en forma regular el equipamiento de seguridad, ¿sí? Que ahora vamos a charlar, pero todo lo que si yo tuviera luces, chalecos, cabos, el fondeo, lo tengo que repasar, chequear. Si vas a lugares, acá lo pusimos, a lugares que presentan un nuevo desafío, ¿sí? Hay que buscar asesoramiento, ¿sí? Hay guías locales o remeros locales o gente que ha navegado el lugar. Hay que informarse antes, ¿sí? Como estamos propulsando la embarcación con nuestros músculos, ¿sí? Hay un desafío también físico que las embarcaciones de motor no nos presentan. Entonces yo estoy yendo a un lugar nuevo que me va a presentar también un desafío personal. Entonces es muy importante que yo esté preparado para eso, no solo la embarcación. Tengo que hacer un plan de navegación, sobre todo para navegaciones, si son navegaciones más largas, con mayor detenimiento, pero siempre tengo que saber, voy a salir y pretendo regresar a tal hora, y en ese caso, si voy a hacer un derrotero, un recorrido, establecerlo, no ir improvisándolo ahí sobre la marcha, ¿m? Y tengo que establecer tiempos y un horario de retorno. Eso se llama ETA. Hora estimada de arribo, Estimated Time of Arrival. Esto es en inglés, ETA se dice. La ETA me lo van a pedir los clubes náuticos, las bajadas o prefectura cuando yo informo la navegación, ¿sí? Y es muy importante porque es lo que le marca a quien está en la costa, decir, mira, José se fue a remar y va a volver a las 15, son las 17 y no regresó. Eso, digamos, lo saben porque yo informé mi hora de retorno, ¿sí? El conocimiento de área local me va a permitir también establecer un plan B. O ahí sí poder, entre comillas, improvisar o cambiar el plan A por un plan B, pero para eso tengo que conocer la zona de navegación, ¿sí? ¿Y qué es el plan B? Bueno, yo estaba navegando y surgió algo en la embarcación que pone en riesgo mi integridad, la integridad de la embarcación y tengo que buscar, por ejemplo, la costa. Se me está desinflando el bote. Bueno, no puedo seguir con la navegación que yo tenía prevista. Entonces ahí entra el plan B, que muchas veces es incluso hasta difícil de concretar. Entonces tengo que, bueno, ahí empezar con otras cuestiones de emergencias, ¿no? Tengo que considerar el tema del calzado, no es un tema menor, la indumentaria, el calzado en embarcaciones de remo no es un tema menor porque yo muchas veces tengo que descender de la embarcación para ponerla en el agua o para sacarla del agua, o porque me tumbo y puedo hacer pie, pero hay fondos que presentan piedra en algunos casos y en otros casos residuos, ¿sí? Elementos metálicos, vidrios, elementos cortantes. Además, la actividad de remo me exige, aquellos que lo hayan hecho, también tener un buen apoyo en los pies. Entonces, el tema del calzado apropiado es muy importante. Obviamente, tener en cuenta, de acuerdo a la navegación, todo lo que son alimentación e hidratación y la utilización de chalecos salvavidas o dispositivo auxiliar de flotación, que no son lo mismo. Ahora, con algunas imágenes, lo vamos a ver. El punto 3. ¿Qué pasa si alguien cae de la embarcación? Bueno, en este caso, tendríamos que ver si podemos responder a este primer punto. ¿Puedo invertir y adrizar la embarcación? Adrizar es
sacarle la inclinación, ¿no? Y darle estabilidad. Esto obviamente lo tengo que practicar, lo tengo que entrenar. La mayoría de los kayakistas que se van de pesca no lo hicieron nunca. Entonces cuando se tumban, cuando se les da vuelta al kayak, además de perder todo el equipo o que el mismo equipo me impida adrizar, dar vuelta a la embarcación, ¿por qué? Porque le pusieron una heladera, ¿sí? Y para que no se caiga la heladerita, le pusieron unos cabos o unas cintas que la unen al kayak. Cuando se da vuelta a la embarcación, la misma heladera, que está atada, permanece atada, no me deja invertir el kayak, ¿sí? Entonces, esto hay que entrenarlo y practicarlo. En el momento uno puede improvisar, pero si no lo ha hecho nunca, es muy difícil la maniobra. Y puede ser de distintos tipos. Yo puedo concientizar si hay remeros que trabajan en grupo, hay unas maniobras que se llaman de rescate asistido. ¿Qué es el rescate asistido? Bueno, se agrupan los kayakistas que están a flote en condiciones normales y asisten al kayakista que está en riesgo. Lo ayudan a invertir la embarcación y a subir a su propio kayak. Y después existen maniobras de autorrescate, que ahora vamos a ver ambas, maniobras de autorrescate que son obviamente las que tengo que hacer yo mismo porque estoy solo en el espejo de agua y para eso tengo que conocer la embarcación, entrenarla e incluso tener algún equipamiento auxiliar. El tercer punto que tengo que tener conciencia es si tengo yo las condiciones físicas y el estado físico apropiado para realizar todas estas maniobras. Primero, para realizar la navegación que quiero hacer, a remo, ¿no? Y la segunda es para en el caso de tener una caída, si puedo volver por mis condiciones físicas a deslizar, dar vuelta a la embarcación y subir a la embarcación. Y el último punto sería contar con los dispositivos y los elementos de seguridad apropiados. Los dispositivos y elementos de seguridad son los elementos físicos, ¿no? Los materiales que yo voy a una casa de náutica y los compro. Pero si no tengo los puntos anteriores, que son el conocimiento de estas maniobras, el entrenamiento y el estado físico, lamentablemente no me van a ayudar mucho. Me van a ayudar, sí, me van a dar seguridad, sí, pero no van a lograr que esté en una condición de seguridad óptima. En este punto, dentro de los dispositivos de seguridad, yo acá listo, es un listado muy amplio, que alguno me diría, no, pero con esto no puedes salir a remar. Bueno, están listados, incluso hay más, pero de acuerdo al tipo de navegación, a las horas y a las aguas en las que yo voy a estar, tendré que incorporar más de estos elementos, ¿sí? Incluso en algunos casos, estos elementos no hace falta que, si es una salida grupal de remeros, que haya, por ejemplo, un botiquín de primeros auxilios, no es uno por kayak, ¿sí? El botiquín es por grupo, ¿sí? Entonces, bueno, hay elementos que se pueden ir repartiendo en cuanto a la flota. Pero si salgo solo, tengo que ver qué alternativas tengo. El primer punto como elementos de seguridad, que es algo que normalmente quienes inician en la actividad náutica no le dan la importancia debida, es el tema de la indumentaria. ¿Sí? Uno de los casos más frecuentes en las actividades náuticas de problemas y problemas físicos es la hipotermia. ¿Sí? Entonces, tengo que tener una indumentaria apropiada al medio, a la temperatura del lugar, e incluso una indumentaria que considere qué pasa si yo me caigo al agua. ¿Sí? Porque a veces sucede en actividades náuticas de otra índole que nos abrigamos porque suponemos que no nos vamos a caer nunca al agua y vamos con 2 pares de medias térmicos, se ponen unos borceguíes, unas botas, 2 pantalones, 3 pulóveres, una campera polar, gorrito de lana, y cuando caen al agua, con todo eso, aunque tengan chalecos salvavidas, es muy difícil desplazarse, nadar o volver a ingresar a la embarcación, ¿sí?
Entonces tienen que tener en cuenta. En el caso de este tipo de embarcaciones, se da que como hay que remar, ¿sí? Y van a estar con los músculos calientes, el cuerpo caliente, generalmente van con poca ropa, ¿sí? Y se ponen a hipotermia, ¿sí? Pero cuando digo indumentaria apropiada, no es solamente por condiciones de frío, sino también voy a estar expuesto a los rayos solares en forma directa en el mar, no tengo lugares donde tener sombra, entonces en ese caso también los elementos de protección, gorros, buff, camisas manga largas, pantalla solar, anteojos, empiezan a sumar toda una cuestión que no es solamente de confort, sino que es de seguridad, porque voy a estar muchas horas expuesto y si tengo algún problema y finalmente estoy expuesto muchas más horas esperando que me rescaten, eso va a ser fundamental. Como el tema que yo hoy comentaba, el tema de prever la hidratación. Uno dice, no, pero si voy a remar una hora. No, lleva una botella con 2 litros, porque quizás esa hora se estira, ¿sí? Y yo necesito más agua. Entonces, tengan en cuenta estas cuestiones porque no apuntan solo al confort, sino también a la seguridad. Luego tengo el uso del DAF o del chaleco salvavidas. Ahora vamos a ver unas fotos. DAF son todos aquellos dispositivos de ayuda o auxiliares de flotación que no son chalecos salvavidas homologados. Son los típicos chalecos de remero, multicolores, con forma de chaleco, que no tienen a veces apoyacabeza, que no tienen cintas refractarias o incluso no tienen silbato, pero que me ayudan, y me dan seguridad y me permiten remar. Para otro tipo de embarcaciones es más fácil transportar a bordo otros chalecos alternativos como los chalecos salvavidas homologados, ¿sí? Que son un poco más incómodos para la actividad del remo, pero que son muchísimos más seguros en el caso de un abandono de la embarcación. Existen flotadores para pala, que ahora en una imagen se los voy a mostrar. Kit de primeros auxilios para zonas agrestes. Esto en realidad, no es un botiquín, sino que es un kit básico, muy pequeño, porque yo no puedo llevar, si voy en un kayak, mucho peso, ¿sí? Pero bueno, ¿qué me puede pasar? Bueno, puedo necesitar por algún traumatismo, alguna herida cortante, ¿sí? Elementos para hacer una compresa, una primera asistencia, la limpieza de una herida y bueno, luego asistir a un servicio de salud, ¿no? Tengo que tener dispositivos de achique. ¿Qué es achicar en una embarcación? Es sacar el agua que ingresa. El agua puede ingresar por un accidente, por un rumbo, una avería de la embarcación. Un rumbo es una rotura del casco, pero también puede ingresar el agua como parte normal de la actividad. O sea, ¿por qué? Porque yo voy remando y levanto con la pala del kayak agua y me está cayendo adentro, o porque pasó otra embarcación y me hizo una ola, o porque directamente es un día con olas y cada tanto me entra agua en la embarcación, entonces tengo que tener cómo sacarlo, ¿sí? Esto es un balde, una bomba, una esponja, pero tengo que prever eso. Si me voy a quedar pescando en el mar o en el río, donde sea, tengo que contar con fondeos, que es un ancla con un cabo o cadena, y si no, un ancla de capa, que es una especie de, este, de paracaídas que me mantiene fijo en un lugar. Tengo que prever, es muy bueno también tener elementos estancos a bordo, contenedores, que pueden ser frascos a roscas, bolsos. Ahora hay unos bolsos estancos que tienen una doble función. Yo puedo poner ahí elementos de comunicaciones, celulares, una muda con ropa, el botiquín para que no se moje, etcétera. Cualquier elemento que quiera mantener seco, pero además son elementos que me dan una flotabilidad adicional. En caso de caerme, pueden servirme también como elementos de rescate. Tengo que prever la comunicación, yo decía si tengo cobertura de celular o no, ¿sí? La comunicación no es solo para hablar, sino también me va a permitir descargar pronósticos meteorológicos, las mareas. Si yo tengo datos y tengo cobertura
de la red telefónica, puedo bajar los pronósticos estando en un lugar y ver la marea, cómo va a oscilar, la cuestión meteorológica. ¿Mm? Tengo que tener silbato, eso es fundamental. En embarcaciones de remo, señal acústica o dispositivo de señal acústica dicen, bueno, típicamente es un silbato. ¿eh? Tienen que ir con un silbato, es muy importante. Si van a hacer navegación nocturna, que está permitido para embarcaciones de remo, tienen que tener una luz blanca, una linterna, todo horizonte se dice. O sea, es una luz que yo la vea de 360 grados. Un farol, una luz de emergencia, es muy importante. Y después dentro de lo que es la propulsión, la pala o los remos tienen que estar sujetos al casco, porque si yo me tumbo y pierdo la pala, me quedo sin propulsión. El motor mío son las palas. Entonces tienen que estar sujetas con un cabo que se llama rabisa. Para navegaciones de travesía más largas, no está nada mal llevar una pala de repuesto. Y acá es lo que yo decía, no es necesario, si es un grupo de kayakistas, que cada kayak lleve una pala de repuesto, porque no van a perder todos la pala. Pero cada 3, 4 kayaks llevar una pala adicional si es una travesía larga no está de más, ¿sí? Es más, es recomendable. La embarcación tiene que tener un cabo también largo que me va a permitir amarrarla en caso de llegar a la costa o que me den remolque. Y a su vez, también es bueno contar con cintas o cabos que por los laterales recorran la embarcación y que me permitan mantenerme sujeto en caso de estar yo en el agua. Esto obviamente va a depender de la embarcación y va a depender del entrenamiento o las pruebas que ustedes realicen, ¿sí? Lo que estamos viendo acá son distintas maniobras. Si googlean en internet maniobra de autorrescate en kayak o rescate asistido en kayak, van a encontrar muchos videos de distintos grupos de kayakistas. Es una maniobra que la podemos practicar, no hace falta estar en profundidades grandes. Nos vamos a una profundidad de 1 metro y medio, y ya ahí tenemos que poder hacer la maniobra. Intentamos hacerla, practicarla. No es fácil, hay que primero adrizar la embarcación, dar la vuelta, y luego tengo que subir a la embarcación. Si estoy solo, existe una técnica que ustedes la van a poder ver en los videos que les comento, que es trabando en los cabos que tiene la embarcación la pala, ¿sí? Y utilizando la pala como apoyo para impulsarme con la pierna a la vez que me impulso con los brazos. Una vez que logro tener el pecho sobre la embarcación, lentamente y buscando el equilibrio, tengo que mantenerme en línea de crujía, como está haciendo en esta foto. Luego ingresar y bueno, y finalmente extraer el agua con bombas y elementos de achique porque el kayak va a estar lleno de agua. Si es una maniobra asistida, al kayak se le puede sacar el agua antes, entre los dos remeros, o los palistas. Ven acá hay 2 palistas que asistieron al del medio, lo ayudaron. Pero hay que dar se puede dar vuelta a la embarcación primero, sacarle gran cantidad de agua y luego darle estabilidad al kayak para que el palista pueda finalmente ingresar. Hay distintas técnicas para 2 kayaks, 3 kayaks, 1 kayak. Y existen también elementos que no es tan fácil conseguirlos en el mercado, los van a ver en internet de otros contextos, por ejemplo en Europa o Estados Unidos, pero que sí me dan la idea y los puedo improvisar yo, ¿sí? Estas son trabas para autorrescate, son trabas en las cuales la pala queda sujeta, ¿eh? Para intentar que el bote no se tumbe. Y estos son elementos inflables, que son simplemente bolsas inflables, que se sujetan, en el caso de que uno caiga, hay que tomar este elemento inflable, ponerlo en la pala e ingresar. Si ustedes se fijan en la foto que está abajo a la derecha, cerca de la pala hay un elemento celeste,
¿sí? Que está sujeto a la pala, eso también es un elemento de flotación, ¿sí? Un flotante que se sujeta en forma temporal a la pala solamente para poder subir. No es necesario 100%, pero sí ayuda mucho. Van a ver, hay gente que rema que dice, no, yo puedo subir sin necesidad de ese auxiliar, sí, bueno, pero es un elemento que me asiste. Dentro de los chalecos, yo les había comentado, hay chalecos homologados. Los chalecos homologados son aquellos certificados por Prefectura Naval Argentina como chalecos homologados, como tal, ¿no? ¿Qué tienen que tener? Bueno, tienen que estar acorde al peso de la persona o del tripulante. Hay para adultos y para niños. Son de diseño tipo poncho, ¿sí? O sea, ¿qué es tipo poncho? No se abren en el pecho totalmente, quedan con alguna unión y me lo pongo como un poncho, pasando la cabeza por un orificio. Y como si fuera un poncho, tengo en la espalda o una apoyacabeza, ¿sí? Tengo cintas refractarias y tengo silbato. Con esas características constructivas, Prefectura le da la homologación y son los únicos elementos que están aprobados para un abandono de embarcación, ¿sí? Son los elementos que me van a dar flotabilidad en el agua y me van a mantener la cabeza fuera del agua. Ahora, para remar, normalmente en embarcaciones menores se utilizan estos elementos, que son DAF, ¿sí? Dispositivos auxiliares de flotación, que tengo que utilizarlos porque necesito remar con comodidad, ¿sí? Y que hay de distintos diseños y distintas prestaciones, pero tengo que tener siempre colocado un dispositivo de estos, mínimo, ¿no? Lo que vemos acá en otro tipo de embarcación, un bote de remo, en este caso la persona está preparando o retornando después de una navegación y con una bomba del tipo pistón, es un caño con un pistón como si fuera un inflador, saca el agua del fondo de la sentina del casco, ¿sí? En este caso pueden hacer esta maniobra también navegando. Dentro de los elementos de comunicaciones, obviamente tenemos celulares a bordo, es de muchísima utilidad hoy en día, por el tipo de navegación que hacemos como palistas. Cuando remamos tenemos que estar en proximidades de la costa, así que el celular en zonas de cobertura no va a tener ningún inconveniente. Pero también puedo, para travesías más largas o si dispongo del equipo, comunicarme con equipos del tipo VHF. En este caso, llevaría, si lo tuviera, un equipo del tipo manual, ¿sí? o HT, que es un handy, que con este tipo de señal de muy alta frecuencia me permite comunicarme con los canales previstos por los servicios de guardacosta y fundamentalmente a través del canal 16, que es el canal destinado en lo que es náutica para todo lo que es emergencia y socorro. También dentro del relevamiento que yo tengo que hacer cuando voy a navegar, no está de más y es necesario conocer los clubes náuticos, las prefecturas locales, en qué canales modulan. El canal 16 es el de socorro y emergencia, pero existen otros canales que son de uso cotidiano para intercambio de información, de comunicación, y deberías relevarlos o conocerlos. Por ejemplo, en el río Santiago, aquí el canal 71, en ese canal modulan los clubes de la zona, modula prefectura, y el canal de emergencia siempre sigue siendo el canal 16. ¿Qué restricción tiene este sistema de comunicación? Bueno, el alcance visual. Yo me voy a poder comunicar de acuerdo a la altura de mi antena, a la potencia del equipo, pero nunca voy a poder sobrepasar el horizonte visible desde la antena. Entonces, aquí en este dibujo, en donde vemos distintos veleros con distintas alturas de antena, vemos dos embarcaciones de remo y me dice que entre una embarcación de remo y otra, dice 5.5 millas náuticas. La milla náutica tiene 1852 metros. Quiere decir que entre una embarcación de remo y otra
con equipos de tipo handy, como máximo voy a tener 10 kilómetros. Entre un bote y un puesto costero, la distancia puede llegar a ser un poco más, porque en la costa puedo tener una altura más alta. Pero en ese caso lo que me estaría limitando es la potencia del handy. ¿Qué otro elemento de seguridad tengo que tener? Bueno, si yo voy a pescar en un bote o incluso en un kayak, puedo tener elementos de fondeo. Fondeo acorde a la embarcación que tengo y a las profundidades en la zona que voy a navegar. ¿Sí? ¿Qué es el fondeo? Es el ancla. El ancla tiene que ir con cabos y cadenas que me den seguridad en caso de una emergencia. ¿Sí? Y que me permitan, por ejemplo, esperar en forma segura que se disipe la niebla, que pase una tormenta, que me vengan a rescatar porque no tengo los remos. Con este elemento yo fijo mi posición y evito quedar a merced del medio. Recuerda que el viento me va a desplazar, eso se llama abatimiento, y la corriente también me va a desplazar, eso se llama deriva. Entonces, si yo radio pidiendo rescate, y no tengo ninguno de estos elementos, mi posición va a ir cambiando de acuerdo a las corrientes del agua, ¿sí? Y al viento. En cambio, si tengo estos elementos, mantengo mi posición. Obviamente también puedo querer mantener mi posición para descansar, para comer, para pescar. Entonces, no es un elemento solamente para situaciones de riesgo, sino también para uso cotidiano. Todos los que son embarcaciones, sobre todo botes de un mayor porte, deberían llevar esto. Y en este caso, la imagen que vemos a la derecha son dos pescadores que están gareteando con un ancla de mar o de garete, que lo que hace justamente es esto que yo les comentaba, que es como una especie de bolsa, bolsón o paracaídas, que evita el abatimiento de la embarcación o lo disminuye en función del viento predominante. En la embarcación de remo, algunas recomendaciones que les puedo dar es, bueno, hay que utilizar el sentido común, ¿sí? Que es justamente, bueno, por ahí el menos común de los sentidos, pero yo tengo que ser consciente de mis limitaciones, ¿sí? Entonces tengo que evitar exponerme a situaciones de riesgo o que me presentan algún tipo de inseguridad. Tengo que perfeccionar mis técnicas, ¿sí? La técnica de manejo de la pala, del remo, para poder remar como tengo que remar, invertir la marcha, detener la embarcación, eso me va a dar seguridad, pero también la técnica de natación, pero no natación para un juego olímpico. Es decir, bueno, yo me caigo con ropa y con un chaleco. ¿Puedo nadar hasta la embarcación? ¿Cómo hago? Eso hay que probarlo. Y con chaleco no se nada igual que nado sin chaleco. Generalmente se nada de espalda. Entonces, es un tema que realmente hay que practicar. Hay que prestar especial atención si uno navega con menores de edad, ¿sí? Por el tema de la seguridad, del movimiento. Hay que navegar y elegir desafíos acordes a nuestro nivel técnico, físico, experiencia y el equipamiento que tenemos, yendo en forma gradual. Hay que revisar todo el equipo de seguridad en forma periódica. Si vamos a navegar en grupo, bueno, todos tienen que conocer, por más que tengan niveles diferentes, las maniobras básicas de seguridad, las normas básicas, ¿sí? Las cuestiones de comunicaciones, por ejemplo, la derrota o el recorrido que vamos a hacer, la ETA prevista. Hay que planificar las actividades, ¿sí? Y esas planificación tiene que estar acorde, como decíamos, a la totalidad de quienes integran la travesía, ¿sí? La capacidad de cada uno de ellos, el área geográfica, la meteorología, ¿sí? El equipamiento, la indumentaria, otra vez lo menciono porque es muy importante. Tengo que mantenerme dentro del cockpit. ¿Qué es el cockpit? El cockpit es el habitáculo. Muchas veces lo vemos en pescadores, uy, qué calor que hace, me tiro un rato al agua, o pongo los pies en el agua,
o para tirar la caña me paro en el bote en lugar de permanecer sentado. ¿Mm? O adopto alguna posición para dormir, para tomar sol. Bueno, eso hay que evitarlo. ¿Eh? Y si yo, a pesar de hacer todo esto, me siento inseguro, tengo que considerar la posibilidad de darle mayor seguridad a la embarcación, por ejemplo, incorporándole flotadores laterales que existen o incluso se pueden fabricar con una forma bastante casera o doméstica, pero para darme mayor seguridad, no para exponerme en forma innecesaria a mayores riesgos. ¿Mm? En cuanto a la navegación, el consejo o el requisito de navegación, tenemos que navegar en embarcaciones de remo fuera de la rompiente, si estuviéramos en el mar, pero próximo de la costa, porque uno dice, bueno, paso la rompiente y me alejo 1000 metros. No, ni bien paso la rompiente, ese es mi límite. Navego fuera de la rompiente, ¿sí? Obviamente alejándome de algún peligro costero, piedras, corrientes, lo que tuviera, pero cerca, entre comillas, de la corriente, pero sin adentrarme en el mar, ¿sí? Obviamente hay que conocer las zonas de corriente de acuerdo a las profundidades y las mareas y hay que evitarlas. No hay que acelerar el aprendizaje, hay que ir en forma gradual, ¿sí? Aumentando, si uno quiere, el desafío en forma paulatina, pero siempre mejorando técnicamente. Si la condición meteorológica o de ola es muy desfavorable, hay que remar con mucho cuidado, ¿m? Dando prioridad a la estabilidad por sobre el desplazamiento. Las palas también son elementos de estabilidad. Yo con la pala, con el remo, puedo hacer esa suerte de flotador, que si bien freno el avance de la embarcación, le doy estabilidad por un momento. Esto se suele usar, lo suelen usar los palistas, los remeros, cuando pasa, por ejemplo, una lancha y genera una ola digamos, de manera imprevista, de gran altura, con los mismos remos, con las palas, apoyándolas sobre la superficie del agua, se puede estabilizar. Y si hay mucho viento, hay que, por ejemplo, al remar en kayak, levantar la pala lo menos posible del agua, porque eso también me va a desestabilizar. En el caso de riachos, arroyos, ríos, digamos, en todos los cursos de agua que tienen menos de 100 metros de ancho, ¿sí? Yo voy a poder desplazarme como un canal único, ¿sí? Entonces, voy a convivir con otros tipos de embarcaciones, tengo que tener cuidado. En la medida de lo posible, no siempre se puede, tengo que desplazarme fuera de las áreas de navegación a motor, porque es muy peligroso. Quienes navegan a motor, además de hacerlo a mayor velocidad, tienen un punto ciego, que es en la proa de la embarcación, a nivel del agua, no ven, ¿sí? Cuando van a motor. Por eso es muy importante que se evite cortar la proa de esas embarcaciones. ¿Qué es cortar la proa? Uno viene remando en kayak y dice, uy, ahí viene una lancha, voy a remar más rápido para pasar yo primero, cortándole la proa. No lo hagan, ¿sí? Dejen pasar la lancha, pasen por popa. Por más que ustedes sean los peatones del agua y tengan el derecho del paso, en algunas situaciones es como el peatón en la calle, tiene derecho de paso, pero no va a cruzar la autopista o la avenida, ¿sí? Sin tener cuidado. Entonces, hay que evitar cortar la proa. Hay que intentar establecer, en caso de no quedar otra que hacerlo, contacto visual con el timonel de la otra embarcación y llamar la atención con el silbato. Por eso era muy importante. Y un tema muy importante también es cuando salimos del mar, el tema no es solamente ingresar, sino salir del mar. Muchos han ingresado, pescan o reman y vuelven, y cuando regresan es cuando se tumban con las embarcaciones al pasar la rompiente. Es difícil en una embarcación a remo y en una embarcación a motor también. Hay que conocer el ritmo de las olas, hay que esperar afuera, contabilizar las olas, ver en qué momento, cuál es el ritmo, y tengo que intentar ingresar en el seno del tren de las olas. ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, pasa una ola y me meto yo y tengo que intentar ir a una velocidad que me permita llegar a la costa sin que la ola de atrás me alcance o eventualmente rompa sobre mi embarcación, porque en ese caso me tumbaría.
¿Mm? Esto en una embarcación a motor es más fácil porque yo acelero y me desplazo para que la ola no me alcance. En cambio, a remo hay que alcanzar la velocidad y además hay embarcaciones de remo muy livianas y de fondo plano que tienden a barrenar la ola y acelerarse. Pero es un punto crítico también la salida del mar. Obviamente los riesgos potenciales están siempre, son estos, son las caídas al agua, los golpes y las varaduras de la embarcación. ¿Mm? Acá cuando dice casco no es el casco del usuario, ¿no? Sino el casco de la embarcación, el cuerpo de la embarcación. Como se desplazan por lugares de poca profundidad, es común que toquen, golpeen el fondo. Si no es rocoso, no es nada grave, pero bueno, si no, se puede dañar el fondo. Y también se puede varar la embarcación, con lo cual ya no se puede desplazar más. Si es un kayak, lo levanto y me lo llevo al hombro, pero si es un bote, ya es más difícil. ¿Mm? Obviamente, después voy a tener otros riesgos potenciales como la hipotermia, el ahogamiento, y generalmente también lesiones por impacto o por, digamos, y uno dice, ¿impacto de qué? Bueno, justamente al tumbarme, sobre todo en el mar, el propio equipamiento que yo llevo, el kayak, los remos, son elementos que me pueden impactar en forma grave, ¿no? Bien, recuerden en que navegar en embarcaciones menores de remo es una actividad que siempre conlleva un riesgo potencial, ¿sí? Por más que sea un día calmo, tranquilo, en una zona que yo conozco, siempre conlleva un riesgo potencial. En cualquier agua, por un descuido, por un error o por una acción de tercero, me puedo tumbar en un kayak, ¿sí? Para eso es necesario prevenir las situaciones riesgosas, ¿sí? Y tomar todos los recaudos que me van a permitir, bueno, disfrutar de esta actividad que es tan linda, que es buena para la salud, para la mental, física, y además que es un elemento que complementa a otras embarcaciones de asistencia y rescate, que es muy dúctil, ¿sí? Y con muchas prestaciones. Así que bueno, ya con esto estaríamos más o menos repasando lo que son embarcaciones menores de remo. Gracias por la atención y quedo, digamos, disponible para consultas o preguntas. Estamos en tiempo, ¿no, Vanessa?